pues también detecta a las células tumorales y las ataca. Entonces, ¿qué es lo que hizo inteligentemente este señor? Pues dijo, vamos a sacar toxinas, se las inyecto a otros pacientes y trato de curar el cáncer. Seguramente lo que pasó en estos casos, pues es que muchos pacientes se murieron por esta estrategia, pero bueno, fue el primer acercamiento que se tuvo a la inmunoterapia. Después se hicieron algunos estudios en modelos animales bastante interesantes. Fíjense, el de allá arriba es un ratón con un tumor, eso rojo que se ve ahí es un tumor, a ese ratón se le quita el tumor y fíjense, después de que se le ha quitado, se le tratan de inyectar nuevamente las células tumorales y ya no desarrolla el tumor. Lo que esto hacía pensar es, bueno, seguramente se trata de que el ratón original formó células inmunológicas y que entonces ahora cuando nosotros le volvemos a inocular las células ya no deja que se implante el tumor. Eso quedaría como en pura especulación, lo que nosotros generalmente decimos, no, quiero más evidencia. Bueno, pues entonces agarraron otro tipo de ratones inmunosuprimidos, le inyectaron las mismas células tumorales y ¿qué es lo que pasó? Sí desarrollaron el tumor. Hasta cierto punto ustedes me dirán ahorita, sigue siendo especulación. Bueno, pues entonces un tercer grupo parte del experimento donde ese mismo ratón inmunosuprimido que ya desarrolló el tumor, le inyectó células inmunológicas del ratón original. ¿Y qué es lo que pasa? El tumor se erradicó. Entonces, con toda esta serie de experimentos, ya no me pueden decir que es especulación, o sea, está muy claro que puede prevenir tumores y que puede eliminar tumores. Y ese precisamente es el fundamento para el tipo de inmunoterapias que estamos utilizando en la actualidad. Entonces, les decía, un cambio de esto funciona como un antígeno y eso es capaz de despertar el sistema inmunológico. Fíjense, es como en un minuto la respuesta inmunológica contra el tumor. ¿Qué es lo que ocurre? La célula tumoral tiene mutaciones. Esas mutaciones desencadenan antígenos. ¿Qué es lo que hace? La célula dendrítica los detecta, los reconoce, los empaqueta, lo lleva a un linfocito y ese linfocito T se activa. No solo se activa, sino que se multiplica y ahora tenemos muchos linfocitos capaces de detectar los antígenos tumorales y por lo tanto atacar a las células cancerosas. Así es como funcionaría el sistema inmunológico. Entonces todos ustedes se preguntarán, bueno, entonces, ¿por qué se desarrolla el cáncer si eso hace el sistema inmunológico? La cuestión es que la célula cancerosa hábilmente se defiende. Fíjense, para que el sistema inmunológico ataque la célula tumoral se requieren estos 7 pasos. Es decir, el primer paso, ustedes ven abajo en el numerito, ¿no habrá algún apuntador? ¿Algún apuntador no tendrán? Es que este no tiene nada más, tiene para adelantar y atrasar diapositivas. Pero bueno, vamos a seguir. Ahí está el número 1. Entonces, en el número 1, la célula tumoral se destruye y libera antígenos. En el número 2, la célula dendrítica los detecta y se va a los ganglios linfáticos. ¿Qué es lo que hacen los ganglios linfáticos? Activa los linfocitos. ¿Qué es lo que hábilmente puede ocurrir? Que hay un CTLA4 que ustedes ven ahí. Ese CTLA4 es un bloqueador de la activación de los linfocitos. Dicho de otra manera, si el CTLA4 está presente, aunque la célula dendrítica le lleve el chisme al linfocito, este no se va a activar. Después ustedes dirán, bueno, supongamos que sí se activó el linfocito, tiene que salir a la sangre, atravesar el endotelio con un receptor de las células T, reconocer y atacar a las células tumorales en el paso número 7. En cada uno de estos pasos se puede defender la célula tumoral. El paso que conocemos actualmente que más se utiliza es esta vía que se llama del PD1-PDL1. ¿Qué significa esto? El PDL1 es un ligando, es decir, es un ligando que está presente en las células tumorales. El PD1, que es el receptor, está presente en el linfocito. ¿Qué es lo que se requiere para que el linfocito no haga su acción citotóxica? Que se pegue el PDL1 con el PD1. O sea, ¿qué es lo que hace entonces hábilmente la célula tumoral? Produce mucho PDL1. ¿Para qué produce mucho PDL1? Para saturar los receptores del linfocito y entonces con eso defenderse. Dicho de otra manera, y hábilmente lo que se hizo, pues es entonces diseñar drogas que bloqueen la interacción del PD1 con el PDL1, que se llaman anticuerpos anti-PD1, como el pembrolizumab precisamente, o terapias anti-PDL1, como otra que se llama atezolizumab. ¿Y qué es lo que produce esto? Pues que los linfocitos permanezcan activados y ataquen a las células tumorales. Y fíjense, ustedes seguramente escucharon esta noticia el año pasado, que estos dos doctores, sobre todo el doctor James Allison, fue acreedor del premio Nobel de Medicina, bueno, también el doctor Honjo, aunque el que dio pauta a este desarrollo de inmunoterapias fue el doctor James Allison. ¿Qué es lo que descubrieron estos dos doctores? Los dos principales mecanismos por los que una célula tumoral se defiende. Y esto llevó al desarrollo de este tipo de inmunoterapias. Fíjense, lo que ustedes ven en la parte final de la diapositiva son terapias que dicen anti-PD1 o anti-PDL1. Dicho de otra manera, lo que nosotros buscamos es que no se acoplen el PDL1 con el PD1. Gracias.
Entonces, que no se acoplen el PD1 con el PDL1. ¿Cómo se puede hacer esto? Fíjense, la célula tumoral produce PDL1 y el PD1, que es el receptor, está en el linfocito. Si yo bloqueo esta interacción con una terapia como pembrolizumab o con una terapia como atezolizumab, estoy evitando esta interacción y el linfocito permanece activado con la capacidad de atacar a las células tumorales. No sé si ustedes habrán tenido la oportunidad de leer este libro, Cáncer, el emperador de todos los males. Es un libro muy bueno, muy recomendable, donde se describe precisamente todo el conocimiento que tenemos actualmente del cáncer, y uno de los principales mecanismos que hace que el cáncer se prolifere es la evasión inmunológica. Finalmente, ya en la última parte, que no tomará más de 5 minutos, es hablar de blancos moleculares y terapias dirigidas. Y precisamente para eso traigo nuevamente este modelo. Fíjense, ahí se describen 10 cualidades de una célula cancerosa. Una célula cancerosa tiene una gran inestabilidad genómica, es decir, tiene muchas mutaciones. Todas esas mutaciones lo que le permiten es que tenga resistencia a la muerte celular, que prolifere de manera sostenida, que promueva la formación de vasos sanguíneos para generar metástasis, que invada tejidos, pero fíjense también algo interesante: promueve la inflamación del tumor, que le da como alimento a las células tumorales para seguir creciendo, y otro mecanismo es que tienen la capacidad de evadir el sistema inmunológico. Por lo tanto, ¿qué es lo que se ha hecho hábilmente? Pues que cada una de estas cualidades nosotros las podamos atacar de alguna manera. Para una célula que prolifera rápidamente se han diseñado quimioterapias que actúan en el ciclo celular. Por lo tanto, esa es la forma de actuar de las quimioterapias. Si la célula tiene mutaciones, busquemos esas mutaciones y las bloqueamos. Eso se hace con terapias blanco, que vamos a ver más adelante. Si utiliza vasos sanguíneos para generar metástasis y que le lleguen nutrientes, pues entonces se los bloqueamos. Terapias antiangiogénicas. Y si es capaz de evadir el sistema inmunológico, pues entonces quitémosle esa capacidad con inmunoterapias, y es actualmente lo que estamos haciendo. Entonces, en resumen, los tratamientos que tenemos para atacar una célula cancerosa se dividen en estos grandes grupos: quimioterapias, terapias blanco, terapias antiangiogénicas e inmunoterapias. E incluso en la actualidad lo que hacemos es una suma de estos combos, una quimio con una inmunoterapia, etcétera, etcétera, que lo vamos a ver a lo largo del tiempo. Entonces, para entender qué es una mutación y una terapia blanco, entendamos esto. Fíjense, este es el receptor que se llama FGFR. Más adelante vamos a ver eso y tenemos un caso clínico de esto. De manera natural nosotros tenemos el FGFR, pero evidentemente no mutado. El FGFR lo requerimos para la reparación de tejidos, para que las células proliferen, etcétera, etcétera. De manera natural lo que se requiere es que llegue una señal, un ligando que active ese receptor. Una vez que llega la señal al receptor, este receptor se dimeriza, se fosforila y entonces manda señales al núcleo de proliferación celular. Eso es lo que ocurre de manera natural. Dicho de otra manera, cuando yo necesito el FGFR, mando la señal. ¿Qué es lo que ocurre en el cáncer? En el cáncer no existe esa señal de ligando. La mutación está aquí adentro. Entonces, independientemente de la cantidad de ligando y si lo requiero o no lo requiero, esto ya está activado. Por lo tanto, si la mutación está aquí y es independiente del ligando, la célula está constantemente mandando señales de proliferación, de angiogénesis, de metástasis, y entonces eso es un elemento que nosotros utilizamos para bloquearlo. Si aquí está la mutación y yo lo bloqueo, ¿qué es lo que pasa a la célula? Deja de proliferar, deja de dar metástasis y el resultado clínico es tremendo, como lo vamos a ver más adelante. Entonces esto prácticamente es lo mismo, y a eso se refieren los inhibidores de tirosina sinasa, que bloquean el sitio de la mutación y apagan toda esta cascada de señalización que les hacía hace un momento. Y a eso en la actualidad nosotros le llamamos medicina de precisión. Es decir, antes el cáncer de pulmón lo veíamos como una sola enfermedad. ¿Y qué es lo que hacíamos? Pues el mismo tratamiento para todos. Ya sabemos que incluso ni los diabéticos se comportan iguales, mucho menos el cáncer. Por lo tanto, dentro de un grupo de individuos que tengan el cáncer, lo que hacemos en la actualidad es tomar una muy buena biopsia. Y por eso les van a dar más adelante estrategias para tomar una muy buena biopsia. ¿Por qué necesitamos una muy buena biopsia? Para ponerle nombre y apellido a la enfermedad. Es decir, si se trata de un adenocarcinoma, ¿tiene o no tiene alguna mutación? ¿Por qué me hago yo esa pregunta si tiene o no tiene mutación? Para saber si el tratamiento que le voy a dar es una terapia blanco o algún otro tratamiento. Si al paciente le doy una terapia blanco, estoy seguro que no todos van a tener la misma mutación, pero el grupo que comparte la misma mutación, vamos a ver que el resultado es bien distinto. Por lo tanto, vale la pena investigar esto. Y esa justamente es la mutación de GFR. Fíjense, esto es un paciente tratado 2 semanas con una terapia blanco. Fíjense, toda esta bolota que en 2 semanas casi se ha reducido a solo un 30% del tamaño original. Por lo tanto, estas terapias son muy precisas, son bastante efectivas, hay que buscarlas por lo tanto. Y así es como hemos evolucionado, que ya esta es para terminar.
El cáncer, tratado como una sola enfermedad, vivía en menos de 7 meses. Cuando les empezamos a dar tratamiento por subtipo histológico, llegamos a 12 meses. Por eso les decía, no basta en la actualidad que el patólogo me diga si es un adenocarcinoma o un tumor escamoso. Lo que tengo es más elementos, es decir, si es un adenocarcinoma, tiene o no tiene mutaciones. Si el paciente tiene mutaciones, fíjense, la expectativa de vida supera los 4 años. Si no tiene mutaciones, se queda en menos de 12 meses. Por lo tanto, vale la pena buscar ese tipo de mutaciones, porque aquí estamos hablando de pacientes metastásicos. Ustedes imagínense un paciente con cáncer metastásico que logra estar vivo a 4, 5, 7 años, eso es una cosa maravillosa. Por lo tanto, cada vez hemos identificado más mutaciones y fíjense, la era de las terapias blanco pues sigue siendo impresionantemente buena, porque para cada una de estas mutaciones se están buscando drogas que las bloqueen y podemos tener estos resultados impresionantes. Por lo tanto, pues actualmente estamos en esta era de la medicina de precisión que, como bien les decía, ha mejorado dramáticamente los resultados. ¿De acuerdo? Entonces, con eso termino la primera sesión. ¿Me sigo con la segunda?